Vamos al número 1 y este me pone mal. Nos pone mucho de malas a todos los atlistas, pero el número 1 es el fatídico Clausura 2015. ¿Y por qué? O sea, más que decir, llegó un nuevo técnico, llegaron tantos jugadores, no. Fue el pico más alto del proyecto de Tomás Boy en el Atlas en 2015. Un Atlas que venía de jugar descensos, Tomás Boy lo salvó, nos metió a ser un equipo ya de liguilla, ser top 4 de la liga. Terminamos top 4. O sea, la verdad es que nos malacostumbró. Cerrábamos las liguillas jugando de local. Sí. Y estamos clasificados a la Copa Libertadores. Entonces Claro, era un semestre claro, de fiesta. claro. Además, Chivas estaba peleando el descenso. Un 2015 que empezó muy cabrón. Sí. El Atlas se refuerza con un brasileño que se llamaba Keno, que terminó Claro. ganando la Libertadores. Jugó el Mundial de Clubes del 2025. Sí, Ganó la Libertadores del 23. sí. Retornó Juan Pablo Rodríguez, Ujú. el Chato, que fue multicampeón en Santos, partiendo madres. Ponchito González en su nivel más prime, que es fundamental en esta super historia. prime, creo que lo llamaban a la selección. Los delanteros, Ese estaba entonces. el Negro Medina, estaba en un buen nivel. Ah. Estaba Venegas, era el central que llegó a la selección. Sí. Los laterales teníamos a Enrique Pérez, a Edgar Castillo, ¿Quién era el portero? Vilar, Vilar. el portero era Vilar. Entonces, era un Atlas que tenía... Mira, yo ¿cómo Rodrigo quiero a Vilar? Villar, ¿Cómo también quiero fue. a Vilar? Pero era jugar con un gol en contra a veces. Es que se Pero no adelantaba está de mucho, titular, pero sí, era sí, un sí. Atlas que jugaba bien, que sacaba los puntos. Estaba Ujú. Walter Kahneman como nuestro central, Kahneman, claro. que era el defensa sensación. Venía de jugar la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid, con Ajá. San Lorenzo. Sí, sí, sí. Un proyecto que ilusionaba, o sea, tenía como ya Tomás Boy los parches bien hechos, nos acaba de eliminar el Monterrey en cuartos de final. Ajá. Y bueno, Lo recuerdo. llega el Atlas y, insisto, pasan varias cosas, ¿no? Jugamos la Copa Libertadores, nuestra tercera Copa Libertadores, veníamos... Siempre habíamos clasificado y habíamos clasificado bien. En la Libertadores siempre avanzamos de grupo y avanzábamos bien. Exacto. ¿No? Y jugamos en un grupo, el grupo de la muerte. Una vez más. Estaba Colo-Colo, campeón de Chile, Atlético Mineiro, Sí. revelación brasileña, Sí. y estaba el Santa Fe de Colombia, que era el campeón, Ajá. con Gustavo Costas, justamente. En ese torneo, Atlas pierde todos los partidos de la Libertadores, pero solo se le gana al Atlético Mineiro de local y de visita. O sea, termina con Sí, 6 sí, sí. puntos, Sí, le ganamos al más difícil. pero es un grupo tan cerrado que termina eliminado, termina en último lugar el Atlas, ¿no? Sí. Independiente de Santa Fe creo que clasifica. Ujú. Para no hacer el cuento largo, esa Libertadores es en la que la final es River Plate contra los Tigres y Tigres la pierde, ¿no? Regresando a este tema, hay momentos cumbre en este torneo cuando Ponchito González va a cobrar un penal para ganarle a Chivas de último minuto, Claro. lo bombea y Y lo para Mitchell. lo para Mitchell, empatamos, Chivas revive después de eso, se salva del descenso, clasifica la liguilla y es Sí. ahí cuando está todo el desmadre. Atlas juega la liguilla, llegamos ilusionados, después de una mala Libertadores, se la apostó a la liga, se terminó en cuarto lugar general, cerrando el local, Bien. mucha fe. Atlas juega una ida contra las Chivas donde queda 0-0, nos tocan las Chivas, entonces es momento de eliminarlas. Atlas empata, O sea, era una muy buena oportunidad para dar un golpe de autoridad, ¿no? O sea, era 2015, llevábamos 13 años sin clasificar a semifinales. sí, desde el 2004 no clasificábamos, 11 años. 11 años sin clasificar a Y este era el semifinales. torneo, Atlas venía jugando liguillas, ya le había agarrado el modo, empatamos la ida 0-0. Ujú. Y en la vuelta Tomás Boy tiene la grandiosa idea de tirarle mierda a Marco Fabián, decir que el jugador es cagada, que no sirve para ni madres. Sí, que metió un golazo cada 3 meses y que no hacía nada No, más, que metió ¿no? un gol cada 3 años, ¿no? Una Algo madre así, ajá. Sí, Bueno, sí, sí. empieza el partido en Guadalajara, el partido de vuelta, 0-0, con el empate Atlas pasaba. Ujú. Omar Bravo estaba en Chivas, ¿no? Venía de salvarnos del descenso. Omar Un Bravo par de ya había años regresado antes. a Chivas. Ajá. Empieza con un golazo de Marco Fabián, Sí, al minuto 2 o 3. sí. Después lo empatamos con un gol del Negro Medina. Golazo también. Y Le pega después, desde 3 cuartos. pero Marco Fabián dice, este güey dice que mete un gol cada 5 años, ni madres. Le pega de fuera del área, creo que recorta, le pega y nos hace un golazo, el 2-1. Sí, sí, sí. Y como 10 minutos después nos mete el 3-1. Sí, Entonces, hat-trick de Marquito. hat-trick de Marco Fabián en el Hat-trick de primer golazos. tiempo. Y yo estaba que me llevaba la burger. Sí. Porque había gol de visitante en esa liguilla. Necesitaba ganar el Atlas. Ujú. Entonces arranca el segundo tiempo y luego nos mete gol Omar Bravo, Sí. el 4-1. Y entonces Chivas era para que nos ganara 6-7-1 ese juego. Pudo haber sido una sodomizada histórica. Y de repente la afición se mete a la cancha. Ujú. Entonces entra la afición en uno de los momentos más, pues diría la gente, trágica. Sí, para el fútbol mexicano algo trágico, pero para el atlista sí es una humillación que nos hizo Chivas. Claro. No, o sea, eso que, no sí, nos que, lo sí quita la, nadie. que sí la barra.
No se mete a la cancha. O sea, no sé cómo acababa eso, pero o sea, pintaba muy mal. No estaban goleando el partido, o sea, se empiezan a madrear a Venegas, o sea, se da patadas con la afición, Sí, la sí, gente sí. empieza a recriminarle a todos, divorcio entre afición y equipo, que era un buen equipo, es lo que no Era un entendía. buen equipo que había hecho un muy buen torneo. Por la afición Quitando, estaba o sea, tan... quitando al lado lo de la Libertadores, habíamos hecho un muy buen torneo. Quedar en cuarto lugar no es fácil, No, no menos con el plantel, porque no es como que tuviéramos un plantel pero un plantel que estaba muy creciendo. caro, Ajá. pero era un plantel exacto. O sea, y que Tomás Boy le sacaba mucha agua a las piedras. Pero sí, se concreta el divorcio de la afición con el equipo. Me acuerdo que... ¿No? Y la afición va a buscar a Tomás Boy cuando se mete, y se mete Venegas a pelearse Sí, con los de la querían afición para que madrearse no le al hicieran nada a técnico, Tomás no Boy. mames. Entonces, Una el locura. partido se habla con los dos capitanes, ya que se guarda toda la gente, dicen ya peloteen. Entonces son 20, 25 minutos ya no haciendo nada, Ujú. se acaba, pasa Chivas, y el Atlas renuncia a Tomás Boy, o es despedido. Y el Atlas se queda con muy mala imagen de Tomás Boy, que estuvo mal, o sea, porque la neta lo que nos hizo el gran Tomás Boy, que en paz descanse, fue salvarnos y hacernos jugar bien. Y era tanta la ilusión que se desató un sentimiento colectivo, pues pues no sé, no pensó bien la gente y atacó e hizo un O desmadre. sea, creo que hoy, 11 años después, se le recuerda con cariño a Tomás Boy, pero la verdad es que sí hubo mucho tiempo en el que Tomás Boy dejó de ser querido en el Atlas, a pesar de las grandes temporadas que Y tuvo también Tomás Boy anteriormente. era provocador porque se fue al Cruz Azul después y nos ganó y nos festejaba los Ah, sí, pinches. sí, sí. Pero este es el jefe Boy, es su genialidad y la No, neta, pues era una personalidad. para mí está en el top 3 de Era una gran técnicos del personalidad, Atlas sí, de la sí, época sí. moderna, un gran tipo. No, sin duda. Tomás Boy y el Atlas debían tener, o sea, prefiero que se hubiera dado continuidad a ese proyecto a la era de los Gustavos, ¿no? Es que mira, yo creo que Tomás Boy logró consolidar a un gen ganador en el Atlas, porque nos metía seguido a liguillas, pero pues sí, o sea, como dices, no se continúa el proyecto y sigue siendo muy irregular el Atlas hasta cierto periodo.